Perfecto. Ahora sí. Les decía que vamos, el comercio, ya saben que tenemos un concepto de comercio informal y formal. Aquí lo importante para la formalidad, para el Estado, pues son los impuestos. Es lo que, si se escucha raro, es que no me lo puedo conectar aquí. Se escucha así medio feo, me dicen, y voy corrigiendo la postura. Pero voy a tratar de no moverme tanto. El Estado lo que ocupa es pues los impuestos. Entonces, al momento de que haya formalidad, lo que va a pasar es de que pues ya están cautivos para poder entregar estas aportaciones o estos impuestos al propio Estado. Es lo más importante para el Estado, es de que estén registrados en el registro público de la propiedad. Y esta situación, que no se encuentren ya escriturados estas sociedades, pues la verdad es que lo que puede provocar es una sanción por parte del Estado, pero y bueno, aunque todos los actos que haya realizado van a seguir existiendo, vamos, se establecen como actos consumados y existen esos derechos y obligaciones. Pero cuando hablamos ya de sociedades mercantiles irregulares, que no solamente no se haya registrado esta sociedad, sino que además este tipo de sociedades pueden incumplir con la norma e incluso realizar actos ilegales, pues no solamente se va a castigar obviamente con la desaparición de esta sociedad, sino que a quienes integran la misma, pues podrán ser sancionados con alguna pena privativa de la libertad. Bueno, dentro de las sociedades mercantiles que se encuentran establecidas en nuestras normas, prácticamente son las más antiguas y las más comunes, o la que ustedes pueden conocer, que es la de nombre colectivo. Esa es la más antigua y la vamos a explicar en un momento más. Comandita simple, responsabilidad limitada, sociedades anónimas, comanditas por acciones y sociedades cooperativas. Estas, bueno, se pueden constituir con capital variable, que lo podemos ver con posterioridad. Bueno, vamos a verlo con posterioridad. Y esto se va a hacer conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las sociedades se constituyen con socios físicos y morales firmando un contrato social o estatuto de la sociedad que le da forma y objeto lícito a dicha sociedad. Recuerden que siempre una sociedad tiene que tener un concepto de objeto lícito, de acuerdo a nuestra Constitución. Nuestra Constitución señala que nosotros como personas, como por el simple hecho de estar aquí en México, tenemos la posibilidad de reunirnos de forma pacífica y con objeto lícito. O sea, no nos podemos reunir para generar violencia. Eso está prohibido bueno, no está prohibido como tal en nuestra Constitución, solamente que no es permitido, porque de lo contrario estaríamos violando o violentando nuestra norma suprema. Objeto ilícito a dicha sociedad se formaliza ante la autoridad del Estado, que la legaliza y reconoce para que ejercite su capacidad legal de goce de ejercicio, contando con un capital social y un patrimonio propio. Las cláusulas del contrato de las sociedades mercantiles son aquellas quienes definen el perfil de la sociedad dándole sus características como persona moral, es decir, una sociedad mercantil. ¿Qué es lo que pasa cuando se genera o se crea una sociedad mercantil? Cada uno de ustedes tiene una habilidad particular, y eso, bueno, primero se lo reconozco porque implica que por eso estamos aquí, o sea, queremos evolucionar en nuestros conocimientos y la única forma es allegándose de los mismos. Entonces, pero cada uno de nosotros tiene una idea diferente de cómo es que va a utilizar esa idea. A lo mejor alguno de ustedes tiene una posibilidad de aterrizar ideas, otra persona tiene una facilidad de habla o de convencer, de convencimiento. Algunos de otros de sus compañeros o ustedes mismos tienen la posibilidad de generar dinero.
O sea, ven la oportunidad de obtener ingresos, obviamente legítimos y legales, pero tienen esa facilidad. Si cada uno lo hace de forma individual, a lo mejor logran algunos objetivos particulares. Pero ¿qué pasaría si todos ustedes que tienen esas habilidades distintas las unen para formar o para realizar un objetivo más grande? Si hacen eso, pues simplemente van a formar lo que es una sociedad. La sociedad, cuando, bueno, esa sociedad puede ser ya sea civil o ya sea mercantil. No sé, bueno, no sé si ya lo han visto con otros profesores, pero cuando se trata de una sociedad civil, generalmente solamente los esfuerzos que se realizan son para únicamente obtener algún beneficio como profesionistas. Es decir, se juntan para apoyarse mutuamente respecto a conocimientos para lograr ese servicio a la sociedad civil. Cuando se trata de una sociedad mercantil, ustedes se juntan, esas ideas se juntan o esas habilidades para empezar a especular. O sea, lo que van a hacer es tratar de hacer compras y ventas o permutas, todas las actividades mercantiles que ya habíamos señalado en el Código de Comercio. Ustedes hacen esas actividades para tener un ingreso. Y esa situación de estar especulando es lo que genera las sociedades mercantiles. En las sociedades civiles no hay una especulación. Yo no compro para poder obtener un ingreso mayor, sino que las sociedades civiles lo que hacen es prestan un servicio. Se hace una prestación de servicio, o sea, se juntan para que el conocimiento, ya sea supongamos, bueno, en la licenciatura en Derecho, imagínense el buffet jurídico, en donde se juntan varias personas, en donde unas son expertas en derecho fiscal, otra en derecho mercantil, otra en derecho civil, y se juntan esos conocimientos para tener un mayor o un amplio número de clientes para que puedan estar, con los que pueden estar trabajando, pero prestan un servicio. O sea, es solamente, es preponderantemente económica ese servicio, sí, porque pues de algo tienen que vivir estas personas, pero no están especulando, no hay una interrelación inmediata, no están trabajando con transacciones de bienes, solamente es una prestación de servicio y generalmente, vamos, el cliente pues va a utilizar este buffet una vez al año o una vez cada 2 años. Bueno, el chiste es de que, bueno, salvo si son derecho mercantil, pues es un poquito más cotidiano. Para ustedes en el comercio internacional, el hecho de que ustedes tengan una idea para importar o exportar, van a necesitar a lo mejor bueno, un grupo de personas que puedan apoyarlos y empiecen a hacer este tipo de transacciones. Ustedes solos a lo mejor podrían hacerlo, pero podría ser un poco más complicado. Sí se puede hacer, obviamente, ustedes tienen esa capacidad, pero como dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que una y tres o cuatro, pues mucho mejor. Así es como ustedes como en sociedad pueden juntarse para lograr esos objetivos y así es como se tiene que hacer. Generalmente el clausulado de los contratos mercantiles son básicamente estos, la denominación de la sociedad, ustedes se juntan y van a decir, ¿cómo le vamos a poner a nuestra empresa? Y le ponen ese nombre. La duración de la sociedad generalmente eran 99 años, pero como ya se ha visto, esos 99 años empezaron a surgir algunos conflictos en algunas sociedades y lo único que lo que se logró hacer es de que se complicaran entre las familias familias o miembros en su momento de esas sociedades. Por lo tanto, empezaron a decidir que esas sociedades fueran indefinidas, o sea, no tuvieran una edad de término, pues. Nacionalidad, con el simple hecho de que esas sociedades mercantiles cumplan con los requisitos de las leyes mexicanas para su formación,
automáticamente tendrán la nacionalidad mexicana. Si son, son empresas extranjeras que vienen aquí a México, se respeta esa nacionalidad, pero está cumpliendo también con los requisitos nacionales. De lo contrario, no se permitiría que estén trabajando en nuestro país. Vamos, hay algunas empresas que son, vamos, por ejemplo, de Estados Unidos y que, vamos, pueden estar aquí. Es como cualquier persona, artículo primero constitucional. Cualquier persona tiene la posibilidad de encontrarse aquí en México, obviamente, sin que este tipo vamos, que se encuentren aquí en México, implique alguna ilegalidad, como sucede en algunas ocasiones con algunos inmigrantes. Así también, vamos, en forma física, si hay un inmigrante que no cumple con los requisitos de la ley, pues tienen que regresarse a su país. Lo mismo pasa con las sociedades mercantiles o las personas morales. Pueden constituirse aquí, o sea, es válido, pero si incumplen con algunos requisitos, pues en este caso o no se le hace el reconocimiento de esta sociedad o bien se desaparece. También el régimen patrimonial, que cómo es que se va a utilizar. Bueno, el domicilio social no va, los clientes no van a ir a cada uno de los domicilios de los miembros para estar haciendo estos intercambios de bienes. Lo que pasa es de que se ubica la sociedad mercantil en un lugar y en ese lugar es donde se hacen se hace el intercambio de bienes y servicios a través pues de la moneda mexicana, ¿verdad? Entonces, hay una ubicación de la sociedad en particular y ahí es donde se van a realizar estas transacciones. El régimen patrimonial, vamos a ver cómo es que pueden darse un porcentaje o no. Bueno, cuáles son los porcentajes que se permiten en las sociedades mercantiles. O no sé si lo podemos ver completo por la falta de tiempo, pero podemos ver que existen ciertas responsabilidades y sobre todo cuando existe una pérdida de la sociedad o cuando hay una obligación de la sociedad, vamos a ver quiénes son los encargados o están obligados ¿cómo se llama? A restituirlo o a cumplir esas obligaciones. El objeto jurídico corresponde, obviamente, a qué se va a dedicar, cuál es el giro que va a dar esa sociedad. Puede ser de comida, de tecnologías, lo que ustedes gusten, pero siempre se recomienda que sea de conceptos generales para que no haya problemas de que si por alguna razón lo ponen de manera específica, la persona, bueno, en esta sociedad, tenga que cambiar, o sea, tenga que tener una asamblea y modificar sus estatutos. Generalmente se trata de ampliar ese objeto jurídico para que tenga esa manga ancha y pueda realizar otras actividades relacionadas con su objetivo. Vamos, si es tecnología, pues podemos utilizarlo para computadoras, para celulares, para mecánica, bueno, no sé, electrodomésticos, no, bueno, sí es tecnología. Electrodomésticos, lo que ustedes gusten. Así ha pasado con grandes compañías que no solamente se dedican a, por ejemplo, Apple, el concepto es tecnología y empezaron con computadoras y ahorita están haciendo incluso relojes inteligentes. La capital social es lo que van a invertir los socios. ¿Cuál es la aportación principal? O sea, ustedes se ponen de acuerdo si va a ser, es un ejemplo, 100,000 pesos, pero de esos 100,000 pesos, ¿quién va a aportar qué? O bien, ¿cómo vamos a monetizar una aportación intelectual? Recuerden que el know-how es muy, muy importante en las empresas. Y si alguien tiene una patente o tiene una idea, esa idea entre los socios le pueden dar un valor. Es decir, si alguien tiene la forma de estructurar, no sé, un invento o algo que vaya a ser clave de la sociedad, los otros socios dicen, sabes que por eso que estás presentando o que vas a aportar, le vamos a dar un precio de 20,000 pesos. Es un ejemplo. Y es lo que está aportando. Es lo que dice, incluso en el contrato señala, esta persona, fulano de tal,
va a entregar o va a aportar a la sociedad estas actividades o esto en particular. Y el costo o lo que se está tasando al respecto para la capital social, el capital social, perdón, es tal cantidad de dinero, 20,000 pesos. Y eso es lo que están aportando. Hay otros que, pues obviamente pueden aportar más y entre más capital o más invierta, pues obviamente, bueno, depende de lo que diga el contrato, pero generalmente quien aporta más es el que va a obtener mayor rendimiento. Y también se pone lo que es la administración y representación legal. Obviamente, pues necesitamos a un director de orquesta que lleve la batuta de todo lo que se va a realizar. Para eso tenemos que tener estructurado quién va a ser el líder o quiénes van a ser o quiénes van a contratar los socios para que lleve a buen fin a la sociedad, vamos, para que se realice el objeto jurídico de esa sociedad y lo haga correctamente. Obviamente, bueno, yo en lo particular, yo soy malísimo para administrar, mucho menos sé de contabilidad, pero yo puedo contratar a alguien que sea experto en eso y esa persona me va a ayudar a que yo cumpla con mis objetivos, yo con mis conocimientos legales y esta persona con sus conocimientos administrativos. Al igual que también tiene su representación legal esta sociedad. Ustedes pueden, a través de la sociedad, elegir de entre los miembros quién puede representarlo o bien pueden pedir a otra persona, también experta en materia legal, que los apoye en ciertas circunstancias de la propia sociedad. Pero tiene que estar señalado en el contrato. Bueno, en ocasiones no lo hacen y tienen serios problemas. ¿Por qué? Porque creen que, bueno, en lo que yo he visto es de que algunos miembros de algunas sociedades creen poder sostener esa sociedad de forma que solamente los socios son los encargados ¿cómo se llama? De cumplir con esas obligaciones. Y lamentablemente no lo cumplen y empieza a haber problemas incluso internos y sobre todo legales. Y lo vamos a ver, esto pasa muchísimo, pero muchísimo a nombre colectivo. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Me regreso? Todo claro. Perfecto. Bueno, entonces, la constitución de la sociedad mercantil nace por affectio societis, que es voluntad de cada socio en formar la sociedad. Lo que les comentaba, ustedes deben de tener ese ánimo para formar una sociedad. Si no tienen ese ánimo, ustedes van a ser, pues, empresarios. O sea, está bien. Lo que yo quiero que quede claro aquí es de que ustedes cuando salgan al mundo, parece muy romántica esos términos, pero es la verdad. El día en que ustedes salgan y vayan a ejercer su licenciatura, eh, van a necesitar llegarse de herramientas o incluso a llegarse de personas. O pueden ser ustedes solitos buenos empresarios, lo sé, repito, tienen esas habilidades, pero, eh, pero creo yo que también pueden aplicar esta otra herramienta. Para eso está, digo, en la historia se ha aplicado y vean ahorita cuántas empresas son súper importantes. Vamos, uno como empresario, pues para eso tenemos a Zuckerberg, o está Bezos, o está, ya se me olvidó cómo se llama, ay Dios, es el de Amazon, el de eBay, no, ya se me fue los otros, perdón, pero son personas, o sea, vamos, era un individuo y de hecho son o en su momento Steve Jobs, en donde, vamos, ellos crean la empresa y eran la imagen, es vamos, el que lleva la batuta, pero llega un momento en donde esa persona no puede solo y es lo que pasó hace poquito con el de Amazon, en donde llegó un momento en donde, creo que sí es Besos, lo que hace es salirse de su compañía y dejar gente que le esté apoyando, es decir, que se sale de la dirección para poder mejorar la empresa. Ese es una muy buena, bueno, un buen síntoma
de que sabe cuál es su límite y sobre todo que si quiere seguir mejorando o llegar a ser un más poderoso de lo que ya son, pues necesita de llegarse a esas herramientas. Así ustedes, si por alguna razón necesitan a un socio, adelante. O sea, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo a través de estos conceptos legales. Estos van a aportar a su vez un capital con la idea de obtener ganancias o quizás pérdidas económicas. Generalmente tenemos un mal concepto referente a las ganancias de una sociedad y en muchas ocasiones las sociedades mercantiles desaparecen por estas cuestiones. Es una inversión, o sea, y es una inversión a mediano, quizás, a mediano plazo, en ocasiones hasta largo plazo. Pero muchas veces los socios ya quieren tener las ganancias ya. O sea, quieren que si yo invertí 1,000 pesos, esos 1,000 pesos yo quiero que en un año ya se encuentren generados y aparte me den mis 2,000 pesos más, 1,000, 3,000, vamos, lo que ustedes gusten. Y ustedes como comerciantes, pues es válido pensar de que si yo invertí algo, no debo de obtener un recurso de manera rápida. La verdad es que en las sociedades mercantiles que yo he visto, eh, si no cumplen con ciertas precauciones, lamentablemente al año o a los 2 años, pues se pierden. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no ocupan, o vamos, no, sí, no ocupan ese dinero o para reinvertirlo a la propia sociedad y empiezan a saquear esas sociedades. Muchas veces pasa, sobre todo, yo lo he visto no tanto de a grandes escalas, pero sí ustedes pueden ver en algunas empresas que duran un año o 2 años y ya ven pérdidas porque todos los socios quieren obtener esas ganancias. Yo les recomendaría que cuando ustedes generen alguna sociedad o si crean una sociedad o no tanto una sociedad, ustedes como empresarios empiecen a administrarse. O sea, el hecho de que obtengan un recurso, obtengan ganancias de la empresa que vayan a generar, eh, sean moderados en cuanto a las mismas, a las ganancias, y no retiren todas las ganancias de su empresa, porque es estar invirtiendo. Yo conozco 2 o 3 empresas que estuvieron con ganancias, pero se invertían y se invertían y al final de cuentas lograron su objetivo y ahorita pues prácticamente se mantienen solitas y los socios ya no necesitan incluso estar invirtiendo, sino nomás obtener ese, vamos, estar obteniendo las utilidades respectivas. Generalmente pasa y mucho en materia de transportes, por eso me acordé. Bueno, esta vez va a ser, bueno, las ganancias y pérdidas también son bajo una igualdad entre los socios. Ojo, quien aportó más, pues gana más, pero también puede perder más. Y lealtad entre ellos, eso es muy importante. Y no sé si lo voy a ver ahorita, pero la lealtad entre los socios es bastante importante porque en ocasiones o en una sociedad cuando hay una ruptura, generalmente el know-how o vamos, hacen una copia de esa sociedad a algún socio que ya no quiso invertir y esa situación puede derivar a una demanda o a un pleito casado, porque va a durar muchísimo y va a perjudicar a los dos socios, bueno, a los que eran socios y que a su vez generaron 2 sociedades. Generalmente se trata mucho de cuidar eso de que si están juntos es para que estén trabajando en conjunto y si uno se separa, que se separe por buenos términos. De lo contrario, va a perder uno porque apenas va a iniciar y del otro va a tener pérdidas porque tienen esta rencilla entre estas personas. Requisitos del contrato social.
serán reconocidos por la ley mercantil según el artículo 40 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles y señalando a todas las sociedades mercantiles que se constituyen en alguna forma ya reconocida por su artículo primero. Recuerden que va a reconocer aquellas sociedades mercantiles que nacidas en otro estado, digo, en otro país, bueno, otro estado está bien, en otro país, cumpla con los requisitos señalados en nuestra ley. Dice el artículo segundo que la ley de sociedades mercantiles, que las sociedades mercantiles inscritas en el registro público de comercio tienen personalidad jurídica distinta a la de los socios. Ese es uno de los aspectos más importantes. ¿Por qué? Cuando se genera una sociedad y si esa sociedad no está a nombre colectivo, por ejemplo, sociedad anónima, si por alguna razón existe alguna obligación, esa obligación va a recaer solamente a lo aportado por el socio, nada más. Si la cantidad es muchísima, se va a ir contra la sociedad, todo lo que tenga que ver con la sociedad, que haya comprado la misma, que tenga algunos bienes, algunas propiedades, todo eso la deuda se va a cobrar a través de estos bienes, pero no al patrimonio de los socios. Ya como que se escinde de su patrimonio, esa aportación, y solamente esa es la que se pone en juego. Eso es muy importante precisamente porque hay algunas ocasiones, o bien en la historia, lo que pasaba es de que cuando había una empresa y esa empresa caía en alguna obligación, esa obligación sí se tenía que pagar con el patrimonio de los miembros y generalmente quedaban en bancarrota y peor aún, fragmentaban una familia. Las sociedades mercantiles surgen de las familias y cuando pasaba esta situación, se resquebrajaba pues esta unión que tenía la misma. No podrán ser declaradas nulas las sociedades inscritas en el registro público de comercio. Una vez que se inscriben, o sea, ya tienen esa obligación ante las normas mexicanas para cumplir con sus deberes que están señalados en la misma ley. Tener una contabilidad, pagar sus impuestos, y todos los impuestos habidos en México y sus obligaciones frente a acreedores. Las sociedades no inscritas en el registro público de comercio que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, conste o no en la escritura pública, tendrán personalidad jurídica. Esto es lo que les comentaba con aquellas sociedades mercantiles de hecho, en donde al momento que se exteriorizan y empiezan a realizar actos de comercio, pues no pueden decir después de que, es que yo ya no era sociedad, por lo tanto, todo lo que hice contigo será nulo. No, no se puede hacer así. Los efectos de no inscribirse van directamente o hay una responsabilidad ante el Estado. Esto implica el pago de impuestos. Pero por el otro lado, es como si hubiera sido cualquier persona que generó un acto de comercio y por lo tanto hubo esa transmisión de derechos y obligaciones. Por lo tanto, van a quedar firmes esos actos y sobre todo esas obligaciones. Bueno, ahora vamos a ver ya lo que son las sociedades. Esta en particular es la primerita, la que se genera a través de la historia mexicana y es aquella que existe bajo una razón social en el que perdón, no hay por el acento, dio la coma, todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no figuren los de todos, se añadirán las palabras de y compañía u otras equivalentes. No me acuerdo si esta sociedad surge en la Edad Media. No sé si se acuerdan que lo vimos al principio.
Cuando pasa esto de las cruzadas, empieza a haber formación de grupos, le llamábamos gremios, pero también muchos de estos comerciantes no se confiaban en este tipo de gremios. Por lo tanto, empezaban a utilizar las propias familias. Recuerden que los trabajos que se realizaban prácticamente como, no sé, como herreros, como, bueno, en este caso comerciantes, pero carpinteros, todos ellos, generalmente esos oficios eran de familia. Entonces, las propias familias se unían o podían unirse para consolidar su nombre. Por eso era muy importante en su momento y actualmente el nombre de alguna sociedad. No es lo mismo la compañía Casarín, es un ejemplo, a la compañía Carson o Slim. O sea, si ustedes ven ese apellido aquí, o sea, si ponen el apellido Casarín, pues la verdad es que pues, no tiene mucha relevancia. Pero si ponen a una sociedad el nombre Slim, pues prácticamente tiene una connotación pues, de solvencia, sobre todo, porque pues, es el hombre más rico de México. Eh, tiene, tiene una infraestructura, vamos, todo lo que implica nada más con el simple nombre. O sea, la responsabilidad que tiene su nombre a nivel, bueno, dentro de México, todo lo que implica ese nombre y nada más por ponerlo en esta sociedad. Repito, a diferencia de pues, un Casarín cualquiera, pues la verdad es que no tiene ese renombre y sobre todo no hay, bueno, tendría que formar ese nombre o bien darle más fuerza a ese apellido en esta sociedad. Así pasaba en la Edad Media. Cuando hablaban de una persona o del nombre de una persona, implicaba prestigio, implicaba también dinero. Vamos, aquí en México, un apellido implica también dinero. O sea, el ejemplo que le estoy diciendo, Slim prácticamente es empresario o algo poderoso. También hay unos apellidos en México que por el simple hecho de existir implicaban algo famoso o bien algo de clase alta. Vamos. Así, en su momento, el apellido de una persona implicaba vamos, ese nombre, esa característica de a lo mejor de ser el mejor carpintero, de ser el mejor herrero o el mejor joyero, lo que ustedes gusten, por el simple hecho de tener ese nombre. Pues, ¿qué creen? Lo que llegó a pasar era de que estas personas juntaban a su familia y ponían ese nombre. Entonces eran carpintería Herrera o carpintería, bueno, sería como que contradictorio. Herrería Herrera o carpintería Carlos y familia, bueno, y compañía. Eso era lo que hacían para poder reconocerse en esa sociedad. Aquí el problema o el punto era de que como estas sociedades correspondían a la misma familia o a una familia determinada, pues vamos, el renombre implicaba también la responsabilidad de aquellas obligaciones. Por lo tanto, en estas sociedades, quienes aportaban algo al capital implicaba que eran familiares. O sea, si era el señor Casarín, estaba el hijo Casarín, el primo Casarín, el hermano Casarín. Todos ellos eran la familia y por lo tanto eran los que respondían, toda la familia respondía respecto de las obligaciones. Por eso es que eran subsidiarios ilimitados y solidariamente podían ir con el papá Casarín o con el hermano Casarín porque implicaba que todos correspondían a la misma sociedad. Por lo tanto, ellos todos los miembros tenían esa obligación. Bueno, en este caso existe una obligación de no hacer competencia a la sociedad, dedicándose por cuenta propia
o ajena a negocios del mismo género de lo que constituye la finalidad social. Esa es otra. Como era de familia y anteriormente era muy arraigado este concepto, el hecho de que un miembro de la sociedad se saliera para volver a hacer este tipo de actividades implicaba una traición. O sea, vean lo que, cómo se origina esta sociedad. Implicaba una traición y sobre todo implicaba dentro de la sociedad como una especie de, ay, ¿cómo lo podría decir? Una, había como un enojo de la sociedad y lo retiraba, lo aislaba a esta persona por haber traicionado a la familia. Así también, si por alguna razón ustedes generan una sociedad de nombre colectivo y uno de sus socios sale y se lleva ese concepto para poder hacerle competencia a esta sociedad, se entenderá que es como una especie de traición. Y por lo tanto, vamos, en nuestra ley, en el artículo 35 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, castiga este tipo de actividades y se le obliga a esta persona a que no realice este tipo de actividades. Si lo hace, se verá afectado, obviamente, con la pérdida de la sociedad. Pues posteriormente hay algo que conocemos como sociedades en comandita simple. Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria ilimitada, y solidariamente, me falta ponerle una L, de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. En este tipo de sociedades ya empieza a haber un juego de roles en donde una persona que a lo mejor tiene suficiente dinero, pero no sabe nada de derecho comercial, bueno, en materia comercial. O sea, no tiene ese feeling de que cualquier otro comerciante podría tener, pero tiene dinero. O sea, él dice, está así con su fajo de billetes, o tiene su cheque, o tiene su cuenta bancaria, ávido de invertirlo, pero no sabe cómo invertirlo. Entonces, en estas sociedades, los comanditados son gente que es experta en materia comercial, son gente que sabe cómo utilizarlo, cómo invertirlo, pero no tiene el dinero o no tiene los recursos necesarios para poder realizar estas actividades. Entonces, aquí se juntan estas dos ideas de la persona que sabe cómo ser mercante o, bueno, comerciante, pero no tiene el dinero. Y por el otro lado, existe la persona que tiene el dinero, pero no sabe cómo invertirlo en comercio. Por eso es que se crean estas sociedades. Una persona que no tiene ese feeling, pues, de ser comerciante, le da el dinero a estos comanditados y ellos van a utilizar ese dinero para el objeto social. Si ellos son expertos en tecnología y quieren crear televisiones, es un ejemplo, pues le van a decir a estas personas de que inviertan, o sea, los comanditarios, inviertan con los comanditados para que ellos sean los encargados de producir este tipo de televisiones. Al final de cuentas, estas personas, como son los responsables, como tienen el conocimiento, también tienen esa responsabilidad. En ocasiones, a estas sociedades, pues eran un poquito, iba a decir truculentas, sí puedo definirlas como truculentas, o estas personas que tienen ese conocimiento mercante o esas habilidades, en ocasiones hacían fraude o hacían abusaban de estas personas y lo que hacían es obtenían el dinero y se iban. Entonces, para evitar eso vamos, para que no hubiera este tipo de situaciones, se crea esta sociedad, se hace el contrato o se genera un contrato, pero como los que tienen ese conocimiento o los que tienen, vamos, los que pueden hacer, tienen esas ideas mercantiles, son los que van a invertir, son los que se tienen que responsabilizar
de aquellos, de sus actos, no los comanditarios, porque ellos no saben, no tienen conocimiento, bueno, en teoría, no tienen conocimiento del comercio, ellos nomás están invirtiendo y por estas razones hacen esta diferenciación entre los comanditarios que tienen la calidad de comerciante. Estos son sujetos a la quiebra de manera individual cuando se produzca una cesación de pagos de la sociedad. Como ellos son los que van a invertir y como son los que tienen el conocimiento, son los que se están arriesgando. Y por lo tanto, ellos son los que van como son los que se están arriesgando, son los que van a perder directamente respecto a si por alguna razón no se cumple con el objetivo o bien se generan algún tipo de obligaciones. Por el otro lado, los comanditarios que no tienen ese conocimiento mercante, su riesgo y responsabilidad se va a limitar a sus aportaciones. Es como el castigo. Digo, bueno, está bien, tú no tenías conocimiento de esta situación, va, solamente vas a aportar, todo lo que aportaste es lo que se va a perder. Y es como una inversión, como un riesgo, pues. Ya que no tienen, bueno, dicen, ya que no tienen estas obligaciones o están obligados a responder más allá de los mismos. Por lo mismo, bueno, por esta situación. Si yo no sabía qué era lo que estaba invirtiendo el comanditado, perdón, yo solamente aporté para poder saber, bueno, más bien, aporté para ver si podía tener algún tipo de ingreso. No lo tuve, ni modo, así es esto del comercio. La razón social está conformada por el nombre de uno o más comanditados, seguido de la palabra y compañía, en caso de que no figuren los nombres de todos. A esta razón social se le agregan siempre las palabras sociedad en comandita o abreviado SNC. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, ahora seguimos con las sociedades de responsabilidad limitada. Estas se van a constituir entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. Aquí tiene que saberse quiénes son las personas que están aportando. Esa es una de las características de estas sociedades. Dicen, ¿saben qué? Todos conocemos el concepto de comercio y generalmente es lo que, es una de las sociedades más comunes. ¿Por qué? Es el que cada uno aporta una cantidad de dinero y aporta también conocimientos, o es el de un conjunto de amigos que cada uno tiene algo que aportar y lo aportan para obtener este tipo de sociedades. A la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establezca la ley. Es muy difícil. Estos son también, se parecen muchísimo a nombre colectivo, pero sí se permite la posibilidad de que entre o salgan miembros, pero este procedimiento llega a ser un poco muy rígido, muy duro. ¿Por qué? Porque las personas que entran son gente que se conoce, no son familiares, pero sí son gente que, ¿cómo puedo decir? Quieren, en un principio están de acuerdo a que los miembros que están ahí los conocen, saben quiénes son, saben cuáles son sus capacidades. Y si uno se retira y entra otra persona, esa otra persona, todos los demás miembros tienen como la ignorancia de que si va a aportar algo bien o si va a aportar conocimientos o no los va a aportar. Entonces, hay ese titubeo de si entra o no entra, es por esta situación. Por eso, generalmente son muy cerrados los miembros para poder generar este tipo de sociedades. Y también solamente van a aportar, por eso se llaman de responsabilidad limitada, solamente lo que aportan es lo que se pone en riesgo. Y ya sabes quién es Moisés, va a aportar a la sociedad 20,000 pesos. Y así sucesivamente todos se juntan, todos se forman el capital y todos saben quiénes son cada uno y quiénes son lo que le tienen que pagar a cada uno. Se caracteriza por estar compuesto por uno o más socios. Aunque no lo crean, existen sociedades de una sola persona, sobre todo en Estados Unidos,
En el caso de que se opte por la opción individual, la empresa pasará a considerarse como sociedad limitada unipersonal. Es la transferencia, o se hace es como una empresa, pero esa empresa va a funcionar con, un solo socio. Y la característica principal de este tipo de sociedades es de que, al igual lo que les había comentado en las características de las sociedades, es de que solamente se van a ir con si por alguna razón existe una obligación de, por parte de este empresario, solamente se van a ir con los bienes de la sociedad. Aquí se escinde lo que es el patrimonio individual de esta persona con lo que es el patrimonio de la sociedad limitada. Por eso es muy importante este tipo de sociedades. Escinden lo que es el patrimonio de uno con lo de la sociedad y solamente se irían con con el patrimonio de la empresa. Ojo, tiene que tener ciertas características porque si hacen una simulación, eso implicaría, desde luego, una responsabilidad por parte del empresario. En esta fórmula mercantil, la responsabilidad está limitada al capital que hayan aportado los socios, por lo que se convierte en la modalidad más adecuada para aquellos negocios en los que se trabaja con un volumen de adquisiciones, proveedores y clientes elevados. Aquí solamente lo que se aporta es lo que se va a estar aplicando. O sea, si fueron 20,000 pesos, esos 20,000 pesos se van a invertir y si hay una ganancia, el porcentaje proporcional, bueno, la parte proporcional de esa ganancia se le va a dar conforme a esos 20,000 pesos. Y esa es la que generalmente se utiliza. En este caso, ya no sucede como en las sociedades civiles o en la comunidad de bienes, en la que la responsabilidad ante deudas contraídas por el desarrollo de la actividad puede extenderse de forma ilimitada sobre el patrimonio personal de los socios. Repito, esto es muy importante porque aquí ya se hace una diferencia, o se hace una diferenciación entre el patrimonio de los socios y el patrimonio de la sociedad. Solamente, si por alguna razón le va mal la empresa, se van a ir en contra de los bienes de la empresa y los 20,000 pesos, como ejemplo, los 20,000 pesos que yo aporté para la misma. En las sociedades limitadas, el capital está formado por el conjunto de aportaciones de los distintos socios, eso ya lo señalé, que serán acumulables y de carácter indivisible, pudiendo repartirse en distintas particiones sociales. Aquí otra de las características que son participaciones sociales. Luego está lo que es las sociedades en comandita por acciones. Estas se van a parecer muchísimo en la que ya les había comentado, que es la comandita simple. Dice que la sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria y limitada, aquí se lo puse bien, y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Vamos, en lugar que sean aportaciones por estos comanditarios, se pueden hacer a través de los títulos de acción. Es decir, la persona que tenga esa acción es la única que puede ir ante esta sociedad y solicitar alguna utilidad, porque es un título ejecutivo. Entonces, presenta esa acción cuando sea el tiempo correspondiente del ejercicio y se le va a aportar una cantidad determinada correspondiente a las acciones que se hayan emitido respecto de esa sociedad. Puede ser el nombre de todos los socios colectivos de alguno de ellos o de uno solo, o bien una denominación objetiva añadiendo las palabras sociedad en comandita por acciones o abreviado SCOMP. Luego seguirá la que, bueno, aquí creo que conozco dos. Las sociedades cooperativas. Bueno, ¿alguien me puede ayudar con esta diapositiva? Es que ya me duele la garganta. ¿Alguien que me ayude? Aunque sea el primer párrafo. Yo. Perfecto. Dice, ¿de cuál? Sí, ¿verdad? Sociedad cooperativa. ¿Es correcto? Ok. La sociedad cooperativa es una forma de organización
social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de sociedad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través, a Ujú. través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Muchísimas gracias, Naomi. De ¿Qué creen? nada. Este tipo, ya está la participación. Las sociedades de cooperativas se parecen muchísimo a las sociedades a nombre colectivo, pero estas se van a dedicar al desarrollo de las familias, de los socios. Va. En las sociedades a nombre colectivo es una familia la que lo conforma. Bueno, ordinariamente era así. Actualmente pueden ser gente muy allegada, demasiado allegada, que quieren hacer este tipo de actividades. Las sociedades cooperativas se juntan para hacer actividades mercantiles para el desarrollo de las familias. Repito, es muy importante este tipo de característica. ¿Por qué? No sé si ustedes han visto aquí bueno, no, es Pascual, sí, embotelladora Pascual, y la sociedad que se llama, no sé si la conoces, se llama Cruz Azul, Cementera Cruz Azul. Esas dos, cuando se crean aquí en México, utilizan un concepto comercial, es decir, un objeto comercial, mejor dicho, que es por parte del Cruz Azul, vamos a enfocarnos más en eso, es cementera. O sea, el concepto o el objeto jurídico de esa sociedad es la extracción, distribución y compra-venta, bueno, que en este caso compras, de cemento. Ya está el objeto mercantil. Ahora hay que desarrollarlo, es decir, vamos todos a juntarnos para que esta sociedad funcione. Una vez que empiezan a tener ganancias, vamos, todos tienen el mismo concepto, todos tienen la misma idea que es fabricar estos cementos. Ya, eso ya no existe como tal una organización jerárquica, sí la hay, pero no, vamos, todos los que se encuentran en la dirección eh, tiene que ser rotativo y en un momento dado van a tener que bajar y todos son del mismo nivel. Es decir, todos tienen el mismo voto, todos tienen las mismas derechos, las mismas obligaciones respecto de la sociedad. Y puede ser que suban, o sea, que sean dirigentes de esta cooperativa, pero van a tener los mismos ingresos. ¿Por qué? Porque todos aportan la misma cantidad. Todos aportaron una cantidad y llegó un momento en donde se tuvieron que equilibrar para que todos tuvieran la igualdad en este tipo de sociedades. Al final de cuentas, los esfuerzos que se hacen son comunes y lo que van a obtener de esta cooperativa lo van a distribuir en todas las familias. Así cuando, si por ejemplo en un año obtuvieron 1 millón de pesos, es un ejemplo, ese 1 millón de pesos todos se juntan y van a determinar para qué lo van a utilizar. Si ese 1 millón de pesos lo van a utilizar para construir casas, lo van a hacer, pero para todos los socios. Si lo van a hacer para una escuela, lo van a hacer, pero para todos los socios. Aquí se satisface tanto lo que es la necesidad de la cooperativa, o sea, de esa sociedad, y también para el desarrollo individual de las personas, de los propios socios. Por lo tanto, llega un momento cada año, dicen, este año fueron 35 millones de pesos las utilidades. ¿En qué se va a gastar? Entonces, se hace la distribución. Ya sea se les paga, porque, vamos, mensualmente se les da una aportación, o bien se va a utilizar para crear un edificio, hacer algo.
O sea, ellos van haciendo esto, pero repito, el conocimiento que se obtiene o lo que se va a realizar es para un objetivo mercantil, como en este caso sería ¿cómo se llama? El de cementos. Esa es la característica principal de las sociedades mercantiles. Se parecen mucho y ustedes me van a decir, es que ese es un tipo de gobierno socialista. Se parece muchísimo, pero aquí las reglas las conforman ellos y ellos son los que van a determinar cómo es que se va a realizar, vamos, cómo es que se van a distribuir esos ingresos. Así hicieron en su momento, pues compraron pues un equipo de fútbol y también, o sea, qué tan redituable era que compraron un equipo de fútbol mexicano o bien que tengan no me acuerdo, sí, según yo, la base del Cruz Azul se encuentra en Hidalgo, no me acuerdo en qué ciudad, pero ahí está toda la cooperativa y todo, o sea, incluso si uno va a esa ciudad, bueno, he visto videos, todo tiene que ver con Cruz Azul. O sea, prácticamente está tatuado en la sociedad con estas personas porque se identifican. Y gracias a esa cooperativa o esa sociedad ha provocado o provoca esa identidad. Eso es también otra de las cosas más importantes de estas sociedades. O sea, los socios se identifican y por lo tanto tratan de hacer su mejor esfuerzo porque lo que realicen en esa sociedad es lo que pues van a tener que, vamos, es su forma de ingreso o de su forma de subsistir. Y por eso es que se generan este tipo de cooperativas. No me acuerdo, creo que hay unas que son cooperativas financieras que pues funcionan. Yo no me acuerdo si es el de, ay Dios, creo que era cooperativa Caja Popular, creo que es una de ellas. Y hacen eso, o sea, todos aportan una cantidad de dinero para que al final del año, se realice una distribución de utilidades o bien si esas utilidades se llevan a cabo, o se transforman o se vuelven a invertir para obtener más ingresos. Las sociedades cooperativas pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita, obviamente, y retiro voluntario de los socios. En cualquier momento pueden salirse. A diferencia de una sociedad comunista o socialista, pues no pueden hacer eso, ¿verdad? Pregúntenle a algunos países asiáticos. La administración democrática, la limitación de intereses. Bueno, la administración democrática es lo que les comentaba. Cada uno tiene tienen el mismo nivel. O sea, una persona que, no sé, que empaca el cemento, tiene las mismas acciones que le correspondería, por ejemplo, al capataz o a alguien que realice otra actividad en la misma línea. Vamos, ese es el punto. Todos están cooperando, por eso el nombre, valga la redundancia, todos están cooperando para que esa actividad comercial salga avante. Le repito, también había, creo, el de Pascualito, más que no sé si todavía sea. Su objetivo eran los refrescos y bebidas refrescantes. Y todos cooperaban para que funcionara o que funcione esa sociedad. No sé si todavía exista. Bueno, sí existe. Profe, sí, dígame. creo que ya no existe, ¿o sí? Es lo que iba a decir. Lo más, según yo recuerdo, no está, vamos, ya no existe como tal. La han de haber asumido alguna otra empresa. Pero la idea era esa, de que los socios aportaran sus conocimientos o todos de manera cooperativa llevaran o echaran a andar esa sociedad. Muchísimas gracias, María. Déjame punto también. Y pero sí, creo que en efecto no existe. Y no sé actualmente qué tan viable sea, porque vamos, se necesitaría actualmente estar posicionado, como pasa con Cemento Cruz Azul, en la sociedad y que esté ya echado a andar. O sea, tendría que
no sé, tardaría muchísimo en producir ese tipo de sociedades. Sí se puede hacer, pero está medio complicado. Bueno, creo yo que es muy complicado, pero repito, por eso existe en nuestra ley. Y si quieren, para terminar el día de hoy, vamos a terminar con lo que es la sociedad anónima. Profe, Sí, dígame. perdón por interrumpirlo. No, no Es te que me preocupes, quedé con la no. duda y ya Sí. investigué y Pascualito es Boing, entonces todavía existe porque los jugos Boing todavía los venden, pero los refrescos ya Ajá. no son tan vistos. Mira, es que también depende mucho. La marca puede existir todavía. O sea, Boeing, estoy segurísimo que existe. Así como, estaba pensando, voy a parecer como comerciales, como las chaparritas o, por ejemplo, Sidrálaga. No me acuerdo si todavía Sidrálaga sea todavía una empresa. Pero vamos, el nombre, la marca comercial puede existir, como bien dices, Boeing, pero a lo mejor la empresa fue comprada por otra empresa y se queda ese nombre, esa marca comercial. Es muy importante, en muchas ocasiones, no sé si se han fijado, la marca siempre dice marca registrada y con una R. ¿Por qué? Porque se puede transferir ese logo, se lo puedes vender a cuantas empresas quieran comprarla. Y sobre todo, cuando quiera la empresa venderla. Entonces, si por alguna razón se pierde esa empresa, pero queda la marca, si alguien la compró, pues la puede seguir explotando. Así me pasó, por ejemplo, el grupo, no me acuerdo si es Sabritas. Sí, Sabritas creo que se vende a PepsiCo y pues obviamente pues no le puedes ponerle Sabritas, no, papas fritas PepsiCo. Mejor sigues utilizando lo que son rufles, lo que son chetos, bueno, todas esas marcas las sigues utilizando, aunque la empresa haya sido asumida o absorbida, mejor dicho, a este grupo que se llama PepsiCo. O bien, lo que pasó con el grupo Holanda, ya se me olvidó, creo que es Nestlé, no me acuerdo si es Nestlé, no puede ser Nestlé. Ya se me olvidó cómo se llama el grupo que la compró. La marca sigue, pero hubo una empresa que compró esa marca y desaparece la empresa original. Creo que también era Danito. No, Danito no, todavía existe. Bueno, el caso es de que la marca, ¿sí? Ay Dios, es que escucho. La marca existe, pero quizás la empresa ya no esté existiendo, ¿sale? Profe, ya sé Dígame. por qué Ay, no, Dios. ya sé por qué no pusieron el logo en los jugos de Boing. Bueno, no sé si lo sigan poniendo, pero creo que ya no los pusieron porque Disney, los demandó algo así. No sé si los demandó o tuvieron problemas por el patito, pero por eso nada más dejaron el nombre y ya no, pues como dice usted, ya no revendieron el logo, se podría decir. Ajá. Bueno, la historia del patito, hicieron la modificación, pero no me acuerdo, yo tampoco no me acuerdo, les prometo que la próxima semana lo investigo, pero dentro de las leyendas de las redes sociales, si mi memoria no me falla, más bien le compraron el logo, porque no me acuerdo si Pascual fue antes de Disney. Entonces, para evitarse ese conflicto de que estuvieran utilizando un pato que se pareciera, le compras el diseño y, bueno, la marca, en este caso el diseño del pato, y Pascual lo que hace es modificar el mismo. O sea, sigue teniendo un pato, pero con otras características. Creo que le pusieron hasta un gorro, una cachucha, y cambia un poco la estructura. Pero sí se puede hacer eso. Y repito, vamos, si está en el comercio, la oferta y demanda, digo, y es válido y lo hicieron válido en su momento. Pero déjame te lo investigo y les prometo la próxima semana tenerles una respuesta al respecto. Bueno. Sí, profe, ya no lo voy a interrumpir. No te preocupes, interrúmpeme las veces que quieras, nomás que te escuchó muy fuerte y me sacaste un susto bien. Perdón. No, es que
Sociedades anónimas. Ustedes las conocen muy, muy, muy bien. Prácticamente todas las empresas, bueno, muchas empresas tienen este formato. Ya han cambiado. Pueden ser de capital variable, de responsabilidad limitada, y tienen así como que unas características distintas. ¿Por qué? Ha evolucionado muchísimo el comercio desde que se crean estas, repito, si la primera fue en la Edad Media, estamos hablando de los años 500 después de Cristo, pues 1500 años como que siento que sí debió haber habido algún tipo de modificación. Pasó y actualmente ya hay incluso otro tipo de sociedades. No las puedo ver ahorita completas, pero hay algunas sociedades individuales, así como vimos la de responsabilidad limitada, que fueron creadas o han sido creadas por, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en México sí son reconocidas, pero requieren, repito, algunas normas o algunos requisitos que la propia ley señala. Si cumple con esos requisitos, automáticamente se pueden utilizar aquí. Pero las básicas, incluyendo la que les voy a mencionar ahorita, son las que se encuentran en nuestra ley. Aunque también hay sociedades atípicas, o sea, y ahí es como está, le llamamos acá en derecho, hay una norma que le llaman coladera, que es, y las demás que se establezcan. Y ya con eso puedes jugar incluso con el tipo de capital, por ejemplo, cómo es que se va a distribuir, si es sociedad anónima, si el capital puede ser variable o es fija. Bueno, vamos, si quieren, la próxima semana vemos un poquito de ello. Pero, repito, para concluir el día de hoy, nos vamos a enfocar rapidísimo en lo que es la sociedad anónima, que es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? En estas sociedades hay una persona, o pueden ser varias, pero generalmente es una persona que tiene una empresa y esa empresa tiene un producto que puede ser potencialmente bueno. Bueno, me refiero a de que sabe perfectamente que, que si se produce en una sociedad, se va a vender. O sea, es novedoso, quizás es algo que el empresario ya determinó, bueno, él, obviamente, al final, pues la sociedad es la que va a determinarlo, pero él ya determina de que va a funcionar. Y ahí estamos muy bien, digo, está la idea, está el empresario y ya sabe cómo estructurarlo. Lo que le va a faltar es el dinero. O sea, necesita ese capital para empezar a producir. Y lo que puede hacer esta persona es de manera pública, hace como una convocatoria al público para que las personas que quieran invertir en esta idea lo hagan. Así pasó hace poquito, no sé si recuerden, cuando Facebook se vuelve sociedad anónima y sube a la bolsa. Lo que hace es una empresa, obviamente pues está conformada por Mark Zuckerberg y tenía una estructura direccional como cualquier otra empresa. Pero cuando ya necesita más dinero o cuando sabe que requiere más dinero y no lo tiene en ese momento, pues hace público esa idea y las personas que quieran entrar, pues van a poder entrar. ¿Y cómo entran? A través de acciones. Es decir, lo hacen abierto, dicen, soy Moisés Casarín y tengo el invento X, o tengo una empresa que va a fabricar algo, o voy a vender algo. Así pasó con Kentucky o con Burger, bueno, lo que sea. Hoy va a ser de puros comerciales. Pero una mercancía X, la estoy ofreciendo, o sea, yo la quiero fabricar, pero no tengo el dinero. Entonces hago público quien quiera invertir.
Ojo, esa inversión o esa convocatoria tiene que tener ciertos requisitos. Tiene que cumplirse con ciertas normas legales, por ejemplo, aquí en México, y sobre todo, obviamente, pues para empezar, el dinero tiene que ser lícito, y para que sea lícito tiene que tener ciertos requisitos, que sea invertido a través de banco, que sea a través de, o sea, que sea una persona que, vamos, que no es que sea identificable, pero, vamos, que ese dinero se pueda rastrear de quién fue. Se le llama anónimo porque al final de cuentas, la persona que compra esa acción se la puede vender a otra. O sea, yo tengo mi papelito, aquí tengo mi papelito que es mi acción. Yo en este momento necesito dinero y se lo vendo a otra persona, pero para estar, pues, para obtener algún recurso, si a mí me costó 15 pesos, a esa otra persona se lo vendo en 20 y la otra persona se lo puedo vender en 25 y así sucesivamente. Pero el costo o lo que me van a dar es lo correspondiente a esa acción. A partir de ahí, puedo señalar de que, aunque la primera persona puede ser identificable, posteriormente, si esa acción se vende y vende y vende, como es un título ejecutivo, vende, 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 llega un momento en donde no sabes quién es el que tiene el último título. Y la única forma de saberlo, o bien a la persona que tenga por último esa acción, puede ir a la empresa y solicitar anualmente, dependiendo del porcentaje de acciones que tenga, se le va a dar una cantidad de dinero si es que hubo algún tipo de utilidad. Entonces, eso es lo que hace atractivo este tipo de sociedades. Que a lo mejor yo como persona común y corriente, yo no sé cómo invertir en comercio o en una sociedad mercantil, pero si veo que una persona hace esa convocatoria abierta y me gusta el producto que va a vender, pues yo voy con esa persona y le digo, ¿sabes qué? Te voy a invertir 100,000 pesos. Bueno, por ejemplo, en este tipo de sociedades mercantiles y cuando se abre al público, hay requisitos mínimos y en algunas ocasiones te dicen, para poder vender, para poder comprar una acción en esta sociedad, requieres como mínimo comprar 50 acciones y cada acción cuesta 1,000 pesos. Entonces tienes que invertir 50,000 pesos. Y te van diciendo las características que uno debe cumplir para que seas, bueno, en este caso, accionista de esta sociedad. Si logras si pasa eso, tú ya tienes tus acciones y repito, cada año, sin que sepas del comercio, cada año, si hay utilidades, te van a estar entregando una cantidad de dinero. Y si no tienes, y por el otro lado, la persona que generó esta sociedad, lo que va a pasar es de que va a tener ingresos o va a tener este tipo de capital y lo puede administrar de tal manera de que obtenga más recursos. Recuerden que los que hacen este tipo de sociedades son gente viva, sagaz, o sea, que al momento de que tiene el dinero, ya está pensando en qué lo va a gastar para poder obtener ingresos. Eso es lo que hace un buen mercante. ¿Ok? Déjenme ver qué son. Con 3 minutos más. Bueno, las sociedades anónimas es una sociedad mercantil con personalidad jurídica, el cual el capital está dividido según las aportaciones de cada socio. La denominación de dicha sociedad debe incluirse la indicación de sociedad anónima o la abreviación SA. En algunos países, este tipo de sociedades suelen llamarse sociedades anónimas de capital variable y se abrevia SADCB. Eso es prácticamente es de cajón en cada uno de los países donde siempre van a encontrarse con este tipo de sociedades. El capital también es muy popular por eso, porque no necesitas mucho. Si alguien vende una acción, tú la puedes comprar. Obviamente tienes que saber, para que no te pase como lo de el lobo de Wall Street, tienes que tener ciertos conceptos para poder invertir. Si quieres invertirlo de manera, pues nada más como una inversión, no sé cómo le puede llamar. No a la ahí se va, sino que una inversión al azar,
pues lo puedes aplicar en ese tipo de sociedades. Pero también puedes analizar. Hay muchas personas que son expertas en sociedades anónimas o de sociedades, sobre todo de acciones, en donde te pueden decir, ¿sabes qué? Tú tienes $1,000,000, supongámosle. No, para poder invertir en la bolsa, más o menos se ocupan esa cantidad, un poquito más. Y estas personas o estas empresas lo que hacen es agarran tu dinero y van viendo o van analizando qué empresas presentan acciones que en un momento dado le va a, ¿cómo se llama?, a redituar a esta empresa. Entonces, invierte esa cantidad de dinero, después lo retira. Lo que les decía, si tienes una acción que cuesta 15 pesos y tú se la revendes a otra persona en 20, pues ya obtuviste 5 pesos. Eso es lo que hacen. El problema en algunas ocasiones es de que cuando se revende tanto una acción, el costo, si la acción es de, por ejemplo, de 15 pesos y esa acción fue tantas veces revendida que actualmente cuesta 100 pesos, esa acción ya está devaluada. Y llega un momento en donde si la empresa no respalda esa cantidad de dinero, pues se pierde. Y hay muchas personas que invierten esos 100 pesos, pero cuando se pierde la empresa, pues lo único que gana o puede obtener son los 5 pesos o los 15 pesos que corresponde originalmente de esa acción. Entonces, hay una especie de inflación en algunas ocasiones y eso era, no sé si se acuerdan, repito, en la película de Wall Street, en donde eso es lo que hacía esta persona. Jugaba con los clientes, señalándoles que era una empresa de mucho dinero cuando sus acciones eran de centavos o eran de muy poca valía. Entonces, les compraba mayoreo con gran cantidad de dinero y ese dinero extra se lo quedaba a esta persona. No, bueno, era impresionante cómo los embaucaba. Pero en la película, supuestamente, según yo, es también de la vida real, esta persona, pero si ustedes ven la película, no, vamos, o sea, cómo seducía a sus clientes de tal manera de que les compraban. Así también, este tipo de sociedades puede ser para algo benéfico, como le estoy señalando. Uno quiere dinero, bueno, el empresario requiere dinero para poder producir su producto, y del otro lado, la persona que le compra sabe perfectamente de que si ese producto se vende, le va a obtener algún recurso. Y es un ganar-ganar para estas empresas. Cuando se desvirtúa, como pasó, o como ha pasado en algunas sociedades, pues hay una pérdida muy grave, sobre todo en unas economías. Cuando sucede esto y son empresas muy grandes, luego se empieza a ver algún tipo de problema en un país. Ha pasado en la historia y creo que va a seguir pasando. Bueno, hasta aquí el día de hoy. ¿Alguna duda? Es que ya me había pasado. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, entonces, piénsenlo. La próxima semana vayan pensando, vamos, lo que sí es un hecho es de que si hacen su calaverita, pues ya tienen su punto. Y si quieren que hagamos algo extra o lo que les decía, generalmente les pedía que presentaran ya sea una leyenda o se disfrazaran por el Día de Muertos. Y quien ganaba se llevaba no aplicaba el examen final. Aquí con ustedes no sé qué pudiera señalarles, pero si nada más quieren lo que es la calaverita, nos quedamos con la calaverita y ya sería la participación. ¿Va?